¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? En la edición de hoy vamos a hablar de un caso que demuestra exactamente qué sucede cuando la complicidad policial es total. Vamos a hablar de la desaparición de Miguel Bru, quien al día de hoy continúa sin aparecer. Te recuerdo que si estos videos te gustan, te invito a suscribirte al canal en caso de que no lo estés y de activar la campanita para recibir una notificación cada vez que se suba un nuevo video. Ahora sí, empecemos. Buenos Aires, Argentina, año 1993. Ya habían pasado 10 años desde el fin de la dictadura militar y el retorno a la democracia en nuestro país. Sin embargo, un sector de la policía continuaba con viejas malas costumbres de aquellas épocas. Para ser más específicos, en junio de 1990, Maximiliano Albanese fue asesinado por policías en la puerta de un boliche. En septiembre de ese mismo año, Andrés Núñez murió a manos de policías de la Brigada de Investigaciones de La Plata. En abril de 1991, Walter Bulacio fue arrestado por efectivos cuando iba a un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y murió después de haber sido golpeado en la seccional. Un mes después, en mayo, Sergio Schiavini fue asesinado en una confitería de Lomas de Zamora durante un prolongado tiroteo entre efectivos de la policía y los delincuentes que estaban robando el lugar. En mayo de 1992, en Mendoza, Paulo Guardati, de 21 años, fue detenido cuando volvía de bailar con sus amigos. Estuvo alojado en la seccional del barrio La Estanzuela y nunca más se supo de él. Y en 1993 se sumaría a la lista de víctimas de la policía Miguel Bru. En ese entonces, Miguel, o como le decían sus amigos, Miga, tenía 23 años y estudiaba periodismo en la Universidad de La Plata. Los alumnos de esa universidad tenían un distintivo. Eran unos de los que más actividad y conciencia política tenían. Eran conscientes de que la violencia policial no se había extinguido con el fin de la dictadura militar, y prueba de eso eran los casos mencionados con anterioridad. Miguel cantaba en una banda de punk, Chente 69, y junto a varios de los integrantes de esa banda vivían en una casa tomada donde ensayaban y hacían reuniones. Incluso hasta la madre de Miguel fue a visitarlo a ese lugar en varias ocasiones. Y justamente en esa casa fueron víctimas de 2 allanamientos ilegales que se destacaron por su violencia. En el primer allanamiento, personal de la comisaría 9 de La Plata entró a punta de pistola, con la excusa de que los vecinos habían denunciado ruidos molestos. Sin embargo, nunca se supo quién fue el denunciante. En el segundo allanamiento, igual de violento, entraron haciendo alusión a un supuesto robo a un kiosco que jamás existió. En esa ocasión, la policía rompió varios instrumentos y se llevaron algunos de los jóvenes detenidos. Luego de esos 2 violentos episodios, Miguel decidió denunciar al personal policial, pensando que de esa manera estaría protegido. Sin embargo, luego de la denuncia, comenzó el hostigamiento. Los policías lo insultaban y le decían que si no retiraba la denuncia, lo iban a matar. Además, lo seguían por la calle, a paso de hombre, con sus autos, incluso cuando Miguel estaba con su novia o con sus amigos. El 16 de agosto de 1993 salió de la casa y se dirigió hasta el campo de unos conocidos en Magdalena, a unos 50 kilómetros de la ciudad de La Plata, ya que se había ofrecido a cuidar la casa de unos amigos junto a su novia, quien llegaría a la ciudad al día siguiente. El 18 de agosto, su novia, Carolina, llegó a la ciudad. Un amigo de la pareja, el Chino Vázquez, la acompañó hasta el campo de Magdalena, donde Miguel estaría esperándola. Sin embargo, al llegar, se encontraron con que la puerta estaba entreabierta. Dentro de la casa había restos de comida y un fuego recién apagado, por lo que pensaron que Miguel había salido y decidieron esperarlo, pero nunca volvió. Al día siguiente, su hermano, Guillermo Bru, comenzó a preguntar entre sus amigos si alguien había visto a su hermano mayor, pero nadie tenía una respuesta. Junto a Carolina decidieron buscarlo por el campo, creyendo que quizás Miguel había ido a pescar al arroyo Zapata, en Punta Blanca, a unos 10 kilómetros de la casa que fue a cuidar, pero solo se encontraron con un pescador que vivía frente a la ruta. Este hombre les dijo que vio a Miguel el martes 17 alrededor de las 2 de la tarde, pero que luego de eso no se lo volvió a cruzar.
Sin saberlo, el pescador Rojas fue la última persona en ver a Miguel Bru. Siguieron recorriendo y junto al río encontraron una pila de ropa, de la que reconocieron las medias de Miguel y su bicicleta. Desesperada, la madre de Miguel, Rosa, se dirigió a la comisaría de su barrio para realizar la denuncia, pero ahí le dijeron que no era competencia de ellos y la derivaron a Babio o General Mansilla, a 40 kilómetros de La Plata. Pero en Babio nuevamente no le tomaron la denuncia y la derivaron a la comisaría de Puerto de Plata, donde tampoco la escucharon y la volvieron a derivar, esta vez a la comisaría tercera de Berisso, donde, sorpresa, tampoco le aceptaron la denuncia. Rosa recién pudo realizar la denuncia de la desaparición de su hijo el 21 de agosto, en la comisaría de Villa Argüello. Al día siguiente, el juez a cargo de la causa, Amílcar Vara, ordenó un rastrillaje en Punta Blanca con caballería y los bomberos, pero no encontraron nada. Mientras tanto, Rosa estaba convencida de que su hijo podría haber tenido un accidente, por lo que diariamente recorría todos los hospitales de la zona. Ante el claro desinterés policial por encontrar a Miguel, fueron sus compañeros de la universidad junto a su madre quienes comenzaron a movilizarse para saber qué pasó. El primer paso era hacer llegar la noticia a los medios de comunicación. Comenzaron a publicar documentos y textos donde hablaban de Miguel, para protegerse, dando por sentado que la policía estaba vinculada a la desaparición, firmaban con el nombre de Comisión de Familiares, Amigos y Compañeros de Miguel. De esa manera, el hecho tomó relevancia pública y miles de personas marcharon por las calles. Cuando los chicos están otra vez que están organizando una marcha, que los acompañen, que es lo único que nos vamos a ayudar, es la única manera que me van a ayudar a que me den una respuesta sobre dónde está Miguel. Nada más. Muchísimas gracias a todos. En la calle se sabía que Miguel era constantemente amenazado por la policía. Sin embargo, Amílcar Vara, el juez, se negaba a vincular la desaparición de Miguel con la actividad policial. Incluso públicamente aseguraba que tenía la íntima convicción de que Miguel estaba vivo. Y eso no es todo. Llegó a decirle a Rosa Bru sin ningún tipo de fundamento que su hijo se fue con alguna chica a Brasil. Otras personas escucharon al juez decir que Miguel seguro era homosexual y drogadicto, simplemente en base a las fotos del joven que veía. El juez mantenía la carátula de la causa como averiguación de paradero y no le permitía a Rosa intervenir en la misma como particular damnificado porque, como dijo textualmente, si no hay cuerpo, no hay delito. Se negaba rotundamente a volcar en los expedientes las declaraciones de varios testigos que vinculaban a la policía con el hecho, pero sus nefastos fundamentos se iban cayendo a medida que más y más pruebas se aportaban a la causa, pruebas que claramente incriminaban a la policía. Sin embargo, Vara seguía encubriendo y siendo cómplice de la misma. Yo alimento la convicción de que Bru está vivo. Es una aventura decir que la desaparición es un delito. No hay ningún nexo que permita vincular válidamente la actividad del personal de la novena con la desaparición de Bru. Mientras tanto, Anastasio, el jefe de la policía bonaerense, declaró que para él tampoco se podía vincular a la policía con la desaparición de Bru. Hay un juez que está muy preocupado y que está encima del tema permanentemente, que es el doctor Vara. De parte de policía se han hecho unos esfuerzos ingentes, se ha puesto todo a disposición de la familia y del juez. Dato de color, en 1996, Anastasio fue tapa de una edición de la revista Noticias, donde se revelaba una extensa investigación sobre los crímenes policiales. Ahí se nombraba al oficial como el jefe de la maldita policía. La fotografía de la tapa la tomó José Luis Cabezas. Y si bien la policía intentaba a toda costa despegarse del caso, muchos testigos afirmaban lo contrario. Una de las pruebas claves fue la declaración de Celia Jiménez, hermana de un preso detenido en la comisaría novena de La Plata. Su hermano le había contado cómo vio a Miguel en la comisaría y cómo el sargento López lo había matado. Sin embargo, por obvias razones, Celia se negaba a declarar ante la policía, por lo que fue Rosa quien durante 3 jueves se paró frente a la comisaría a esperar a Celia. Cuando la vio salir, se acercó a hablar con ella, con una grabadora escondida en la cartera. En ese momento, Celia le confesó a Rosa que su hermano vio cuando metían a Miguel en el baúl de una camioneta.
Rosa entregó la grabación a un diario que luego publicó el texto. Al día siguiente, acorralado, el juez Amílcar Vara dispuso la detención del sargento Justo López, de la Comisaría Novena. En este momento, ya estamos ubicados en octubre de 1995. Nosotros pedimos que sean condenados todos los policías que estuvieron prestando servicio esa noche en la Comisaría Novena y que figuran en el libro de guardia. López ya tenía numerosas denuncias por abusos y violaciones de todo tipo en la Dependencia de Asuntos Internos de la Fuerza. Dato no menor, meses después, ya en libertad, el preso que había contado lo que vio a su hermana, Horacio Suazo, fue asesinado en un operativo con pruebas plantadas. Mientras tanto, los familiares y amigos de Miguel consiguieron que el juez Amílcar sea sometido a un jury de enjuiciamiento para ser destituido, ya que se le comprobaron irregularidades en unas 27 causas distintas. En todas estaba involucrado el personal policial. Quien tomó el caso de Miguel fue el juez Elagowski, quien reanudó los rastrillajes, la búsqueda del cuerpo y elevó la causa a juicio. Al testimonio de Celia se le sumaron varios más. En total, declararon 6 detenidos de la Comisaría Novena. Bueno, yo cuando ingresé ahí, a mí me golpearon, me bolsearon, me querían hacer cargo de hechos que nada que ver. Pero además de usted. Y bueno, esta persona que resultó ser Miguel Bru. A Miguel lo tenían en la oficina de servicio de calle. Bueno, se escucharon gritos, nosotros siempre de curioso veíamos a ver a quién traían. Y bueno, estábamos mirando por la ventanita de la celda y bueno, se veía que estaban torturando a un muchacho que resultó ser Miguel. Y bueno, lo estaban bolseando, estaba sentado en una silla, esposado, con la mano atrás. Le golpeaban en la panza para que se quede sin aire, le sacaban la bolsa, le pedía por favor que lo dejen de golpear. Ellos seguían, hasta que bueno, Miguel, yo cuando miré de vuelta, Miguel ya no estaba más en la silla sentado. Y los policías, porque estaban nerviosos, estaban todos rodeados y bueno, se ve que lo querían revivir con una jarra de agua. ¿Qué le contó su hermano? Que López, con otra gente, se le había ido de palo a Miguel Bru. Cuando yo me a un careo con López, con el juez Amílcar Vara, mi hermano vino, sí. Mi hermano, no sé, me dijo que lo iba a agarrar, qué sé yo, porque así me dejaba de amenazar. Esto fue el 27 de octubre del 94 y el 28 me lo matan a mi hermano. Estaba el señor Brigó, señor López y otro más que no me recuerdo el nombre. Después de ese día, ¿volvió a ver a la persona esta que sacaron? Después de ese día, a la persona que... No la vi más. Nunca más. No. Gracias a esas declaraciones pudo saberse que Miguel Bru fue ingresado en esa seccional el 17 de agosto de 1993 entre las 11 y las 12 de la noche. Los presos, al escuchar los gritos de Miguel, espiaron por las ventanas de sus celdas y vieron cómo era torturado hasta la muerte con la práctica denominada submarino seco, es decir, golpes en el estómago con una bolsa de nylon en la cabeza para producir asfixia. Por último, una pericia caligráfica sobre el libro de guardia de la seccional, es decir, en donde se asienta la entrada y salida de detenidos, confirmaría lo que los testigos decían. Ahí se veía que había sido escrito el nombre de Miguel Bru y luego borrado. Encima del borrón escribieron el nombre de otro detenido. En mayo de 1996 el juez ordenó la detención de Walter Abrigo, el subcomisario de la Novena, por tortura seguida de muerte, y también la de Juan Ojeda, el comisario, por presunto encubrimiento, y la de los efectivos Jorge Gorosito y Ramón Cereceto. Acto seguido, el fiscal Octavio Sequeiros solicitó el sobreseimiento de los policías imputados al no acreditarse el cuerpo del delito. 3 años y medio de la desaparición de su hijo, su cuerpo no ha aparecido y aún no hay definición judicial sobre quienes supuestamente son los asesinos. Bueno, a mí me parece que la resolución judicial hay semiplena prueba de quiénes son los involucrados en el caso de Miguel.
Dentro de la desesperación, Rosa incluso visitó a psíquicos para saber qué había pasado con su hijo. Como le pasa a la mamá de Miguel, Ángel Bru, que usted dice que va a seguir recurriendo si es necesario. Justamente, e incluso recurrí en una oportunidad a Ricardo Schiariti y bueno, en ese momento... ¿No le quemó ningún papelito? Sí, me quemó papelito y me mintió bastante también. Y Jorge Rial hizo el contacto para que no me cobre. Pero la primera vez que vine me dijo que era un homosexual. Me llamó mucho la atención porque nosotros no habíamos notado nada. Entonces me dijo, bueno, si no es homosexual, está con un homosexual. Bueno, me hizo hablar a Brasil, a una señora. Yo en mi desesperación, porque realmente estoy desesperada por saber dónde está Miguel, llamé a Brasil, me dijo que estaba en Brasil, que él había tenido problemas muy serios, que había querido contármelos, pero no pudo. El lunes vuelvo a verlo a Ricardo Schiariti y me pregunta cómo estaba, qué había pasado. Entonces le dije que estaba muy desorientada, que yo no había notado nunca nada, una cosa así en mi hijo. Entonces me dijo que no, que se había equivocado, que se había ido con una mujer de la mala vida. Entonces de ahí no fui más y fue la experiencia que tuve. ¿Y así te fue? En ese momento sentí, también me dijo que estaba en Brasil, recuerdo que en ese momento el juez Vara también había dicho que era homosexual, que se encontraba en Brasil. En ese momento le pregunté por qué decía las mismas palabras que el juez, que estaba en Brasil, que era homosexual. Y me dijo, se quedó mirándome y me dijo, bueno, no sé, pero lo vamos a encontrar. El juicio oral y público comenzó recién en mayo de 1999. Al año siguiente, Rosa realizó una huelga de hambre para reclamar justicia por su hijo. Continúan realizando el ayuno frente al Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, hoy se reiniciaron los trabajos de rastrillaje en la escuela experimental número 2 de la localidad de Berisso. Sí, se reiniciaron de nuevo. Queda un montículo de tierra bastante importante donde supuestamente de ahí sacaron esos dos femos, ¿no? Que estamos esperando también la respuesta de esas pericias, de ese estudio de ADN que se tiene que llevar adelante. Pero bueno, todo eso gracias a policías de la provincia de Buenos Aires, ahora policías bonaerenses, que bueno, con este espíritu de cuerpo que está dentro de ellos, que no lo vamos a romper nunca. Ninguno dijo dónde lo detuvieron a Miguel, qué hicieron con él, pero acá estamos esperando hace 1 año y 12 días que estamos esperando que un condenado a prisión perpetua, que está probado, que a Miguel lo mataron la noche del 17 de agosto en la comisaría 9ª, estamos esperando acá que un tribunal resuelva, ¿no es cierto? Finalmente, en el juicio, se condenó a prisión perpetua a los policías Justo José López y Walter Abrigo. Ambos fueron acusados de tortura seguida de muerte, privación ilegal de la libertad y falta de los deberes de funcionario público. Por unanimidad del tribunal, se condena a Walter Rubén Abrigo como autor penalmente responsable de los delitos de tortura seguida de muerte, Roberto Abel Díaz, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Justo José López como autor penalmente responsable del delito de tortura seguida de muerte, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Juan Domingo Ojeda como autor penalmente responsable del delito de tortura posibilitada por negligencia, a la pena de 2 años de prisión a cumplir e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de 6 años con costas. Ramón Eduardo Cereceto como autor penalmente responsable de los delitos de favorecimiento real y supresión de documento público en concurso ideal, a la pena de 2 años de prisión a cumplir e inhabilitación absoluta por el término de 4 años con costas. En 2002, otro de los presos que había declarado en el juicio, Mauro Beto Martínez, fue asesinado. Él había declarado haber visto cómo los policías torturaban salvajemente a Miguel y cómo lo llevaban a rastras por la unidad policial. Si bien fue golpeado brutalmente para que no declare en el juicio, lo hizo igual. En 2002 se fugó con otros presos y cuando fue encontrado se entregó con los brazos en alto, pero a los minutos le dispararon a quemarropa.
Por su crimen fue condenado a cadena perpetua en 2021 el oficial Luján Martínez. Tenía desde 1998 antecedentes de violencia de género contra 3 exparejas. En 2017, delante de sus hijos, hirió a su expareja de 6 puñaladas. También, desde 2002, León Gieco es fundador y padrino de la Asociación Miguel Bru, que brinda apoyo, contención y acompañamiento en la búsqueda de justicia de los casos de violencia institucional. El entonces comisario de la novena, Juan Domingo Ojeda, fue condenado a 2 años de cumplimiento efectivo de la pena, pero recuperó su libertad con solo 8 meses de prisión, al igual que el oficial Ramón Cereceto. En 2015, en una de las tantas excavaciones que se realizaron para dar con los restos de Miguel, se encontraron restos óseos. Hallaron restos óseos donde buscaban al estudiante de periodismo Miguel Bru. Esto sucedió en una obra en construcción en La Plata, donde se realizan las excavaciones para dar con el paradero del estudiante desaparecido hace 22 años. Sin embargo, los análisis arrojaron que no eran restos humanos. En 2018 se utilizaron georradares en la comisaría novena para buscar bajo tierra, pero no se encontró nada. El 3 de enero de 2022 falleció Néstor, el padre de Miguel, quien junto a Rosa siempre reclamaron incansablemente por justicia. En agosto de 2023 se van a cumplir 30 años de la desaparición de Miguel Bru y sus restos aún no aparecen. Durante mucho tiempo la causa quedó trabada por la desestimación de datos que hacía el fiscal Cartasegna, por lo que hubo varios testimonios sobre el paradero de los restos de Miguel que fueron descartados. Actualmente hay solamente un policía detenido por la desaparición de Miguel, y si bien se le ofreció la libertad a cambio de que colabore y dé datos sobre dónde dejaron sus restos, se negó. En los ya casi 29 años que pasaron se realizaron más de 39 rastrillajes de búsqueda, pero ninguno dio resultados positivos. Actualmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires ofrece una recompensa de hasta 1,5 millones de pesos a quien aporte un dato que permita encontrar su cuerpo. Quien tenga información para aportar puede hacerlo con reserva de identidad ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas. Rosa Bru dice que no va a bajar los brazos hasta encontrar a su hijo y que lo único que pide es que alguien le diga dónde está Miguel. Nos reencontramos en la próxima edición de Historias Innecesarias y te recuerdo que, como en todos los videos, todas las fuentes utilizadas están en la descripción de este video. Hasta luego.